Chicos, muy buenas tardes, buenos días. Comando la cámara, ahí está. Entonces, bienvenidos al día número 50. Increíble que ya pasaron 50 días. Nos hemos leído casi 3 libros en 50 días. De hora en hora. Hemos ido avanzando, estamos por la mitad del libro número 3 de la Ley del 1. Estamos en la sesión 63. Fueron creo que 106 sesiones y hemos recorrido un montón de información. Me estaba acordando hoy que, aquí donde vivo conozco a gente de muchas partes del mundo y he conocido personas muy interesantes que están en el camino espiritual, que son, por ejemplo, conozco una persona que es de la India, está hace yoga y utiliza otras técnicas, y hemos hablado bastante de este tema de la conciencia en general y cómo ven ellos estos temas, y hablando de por qué se podría estar dando más avistamientos en la zona de Latinoamérica que en otras partes del mundo, ¿verdad? Y creo que llegando a la conclusión de que nosotros quizás en Sudamérica podamos tener la copa no tan llena, como para decirlo de alguna manera, siendo la copa nuestra mente, ¿verdad? De cuestiones de tipo religioso o cultural en general, como puede ser la India, ¿verdad? Que está muy marcado con sus tradiciones milenarias ya, y es muy difícil reprogramar o poner a esas personas en un camino diferente. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, es un país, donde se practica la laicidad, ¿verdad? No, el gobierno no tiene religión, ni en la escuela se enseña religión. Creo que entonces, y por lo tanto, incluso mi generación dejó la iglesia de lado hace mucho rato, no somos devotos para nada. Todavía continuamos con las prácticas, por supuesto, como la del casamiento por la iglesia, pero ya ni siquiera eso, ya las personas ya ni siquiera están tomando el voto del matrimonio y viven en pareja normalmente, como debería ser en definitiva. Entonces estamos mucho menos influenciados por religión o culturas ancestrales, como puede ser la cultura de la India, ¿verdad? Entonces, hablando también de cómo podría ser el cambio, la transición, creo de todas maneras que y viendo justamente la cultura de la India, ellos hablan de los vimanas, que son los palacios voladores, ¿verdad? Y de aquellos dioses que estaban peleando en el cielo. En definitiva, lo que habría que hacerles entender es que esos dioses y esos palacios voladores no eran otra cosa que naves no terrestres con seres no terrestres que estaban teniendo sus batallas en el cielo, ¿verdad? Entonces, en definitiva, creo que es una suerte haber nacido en un país como Uruguay, y ya sabemos que suerte es una manera muy jocosa de decirlo, porque sabemos que hemos programado nuestro nacimiento, y así como nuestro entorno en general. Entonces, sí, será más fácil llegar con estos temas a la gente de Sudamérica, si se quiere, porque entonces no tienen la copa llena completamente, sino la copa todavía tiene espacio, ¿verdad? Estas copas que llenamos de conocimiento. Entonces sí, muchos países ya tienen sus religiones muy establecidas y es muy, muy fuerte, ¿verdad? Es muy difícil sacar a esas personas de esos sistemas de creencias en los que ya están involucrados. Así que bueno, creo que esa sería una de las explicaciones de por qué, por ejemplo, los grupos de contacto como el Grupo Rama se estableció en Perú, ¿verdad? Y en Sudamérica en general, y no lo hizo en otros lugares. Vemos un gran movimiento de contactismo, por ejemplo, en Estados Unidos, lo ha habido por mucho tiempo, creo que estos son los más avanzados en esto, y con el programa, por ejemplo, de CE5 del doctor Stephen Greer, como hemos hablado anteriormente, y hay muchas personas que están haciendo contacto. Entonces creo que también pasa por lo mismo. Europa, por alguna razón, no tiene tanto movimiento todavía, aunque quizás
las personas sea fácil de hacerles entender este tipo de información cuando llegue el momento, ya que tampoco tienen su mente en general muy involucrada en temas de religión. Hoy en día cada vez son más los que están dejando las religiones de lado. Vamos a ver quién está por aquí. Antes de empezar, Alicia, buen día. Hola Miriam y Miriam. Hola chicas. Graciela, Ana María, ¿cómo están? Bienvenidas. Entonces, también es interesante ver cómo son muchas más las mujeres que están abiertas a esta información. Y me ha pasado siempre en todos los grupos que he tenido en general, ¿verdad? Y veo que la mujer está más abierta. Parece que también hay algún factor interesante a tener en cuenta y cómo el género, quizás sea por una cuestión de machismo, no lo he pensado muy bien, pero por alguna razón todavía el varón no se siente tan atraído por esta información en general, hablando en general, ¿verdad? Porque sabemos que sí hay muchos varones que están en nuestro grupo y participan, pero en general el varón se siente menos atraído hacia esta información. En la última sesión vimos cómo el interrogador le pregunta a Ra acerca de este proceso de ascensión, este proceso de incremento de la vibración, y hace una analogía habla acerca de un mecanismo de relojería, ¿verdad? Dice, por así decirlo, ¿existe algún tipo de mecanismo de relojería en relación con la totalidad de la gran galaxia, de forma que a medida que opera su rotación arrastra a todas las estrellas y sistemas planetarios a través de las transiciones de una densidad a otra? Y se funcionará así. Y Raleigh dice que sí, que es perspicaz y se puede visualizar un mecanismo de relojería tridimensional o espiral interminable que el Logos planifica con ese fin. Entonces sí, como hablamos anteriormente, para restablecer el concepto y reafirmarlo, esta ascensión, este momento por el que está pasando la humanidad, es un proceso que inevitablemente iba a ocurrir y que inevitablemente va a ocurrir. Le guste a quien le guste, esté preparado el que esté preparado, y el que no importa, seguirá su camino de otra manera. Entonces sí, es un proceso que está fijado por el Logos, ¿verdad? O nosotros quisiéramos pensar el creador de esta experiencia, de este sistema espiral, de esta galaxia. Y han sido puestas las reglas para que todo siga subiendo en vibración, ¿verdad? Y aumentemos la densidad. Dice el interrogador: entiendo que el Logos no planificó el efecto de calentamiento propio de la transición de nuestra tercera densidad, de nuestra tercera densidad a la cuarta, ¿es así? Y dice, es correcto, con la salvedad que la condición del libre albedrío evidente es planificada por el Logos, pues él mismo, por sí mismo, es una criatura del libre albedrío. En ese clima pueden ocurrir una infinidad de condiciones o eventos. No puede decirse que hayan sido planificados por el Logos, pero sí han sido libremente permitidos, ¿verdad? Se nos otorga el libre albedrío y ese aumento de temperatura se debe a esta transición un poquito desbalanceada que estamos teniendo. Dice el interrogador, me parece que el efecto del calentamiento que tiene lugar en el planeta es comparable con una enfermedad del cuerpo y tendría como causa original la misma o semejante configuración mental. ¿Es así? Y Raleigh dice, es correcto, con la excepción de que la configuración espiritual, al igual que las predisposiciones mentales de vuestros pueblos, ha sido responsable de estas distorsiones del complejo corporal de vuestra esfera planetaria, ¿verdad? Entonces, nuestras distorsiones espirituales y nuestras predisposiciones mentales hacen que ocurra este efecto, ¿verdad? En nuestro planeta, esta subida de temperatura, todo está conectado y todo tiene una respuesta metafísica, todo es energía. Dice el interrogador, cuando la tercera densidad deje de estar activa y en potencia, nos quedará un planeta de primera, de segunda y de cuarta densidad. En ese momento no habrá vibraciones activas de tercera densidad en el planeta. Recuerden, nosotros somos de tercera densidad. Pregunta, ¿es correcta mi suposición de que todas las vibraciones de tercera densidad de este planeta componen los complejos corporales de entidades como las nuestras? Que es
que esa es la suma total de las vibraciones de tercera densidad sobre el planeta en este momento? Y Rale dice, esta va a ser la última pregunta. A este instrumento le queda energía gracias a la transferencia, pero no deja de sufrir cierta incomodidad. No deseamos agotarlo, etcétera, etcétera. Dice, para responder a vuestra pregunta, diremos que no es correcto, pues además de los complejos mente, cuerpo, espíritu de tercera densidad, existen los artefactos, las formas, pensamiento, los sentimientos que estos co-creadores han producido. Esa es la tercera densidad, ¿verdad? Entonces se cuenta dentro de la tercera densidad, dice, los artefactos, las formas, pensamientos y los sentimientos que estos co-creadores han producido. Entonces, hablando de los artefactos, no nos olvidemos que todo tiene conciencia. Hemos hablado ya de que hasta las piedras tienen un nivel de conciencia, aunque no sea perceptible para nosotros, son átomos y moléculas, ¿verdad?, en cierta vibración, y esa es energía inteligente. Entonces, nosotros cuando hacemos, por ejemplo, un avión con metales, plástico y los miles de materiales que puede llevar un avión, recuerden que todos esos materiales son extraídos de la naturaleza. Todos esos materiales son conscientes. A su nivel tienen un determinado nivel de conciencia. Por eso muchas veces explican los seres no terrestres que sus naves son parte de ellos, que sus naves ya adquieren conciencia, han adquirido conciencia, ¿verdad? Porque el planeta es conciencia, está hecho de conciencia, entonces sus materiales, de los cuales nosotros construimos todo lo que construimos, tienen un nivel de conciencia. Por eso también ellos explican que en sus casas, las casas están conectados con ellos porque la casa tiene conciencia. Al nosotros estar elevando nuestra vibración, al la Tierra estar elevando su vibración, todo se vuelve más inteligente, la energía tiene una mayor densidad, ¿verdad?, una mayor capacidad de luz y por tanto una mayor conciencia. Entonces sus casas tienen conciencia, sus autos tienen conciencia, sus naves tienen conciencia. Hoy nuestra tecnología tiene un cierto nivel de conciencia porque todo está hecho de materiales de la Tierra. Por eso reportan, por ejemplo, Dolores Cannon cuando hace sus regresiones hipnóticas, reporta que muchas veces la grabadora se detiene. Entonces cuando ella preguntó a ver por qué la grabadora se detenía y cómo esto ocurría, los seres que están enviando la información, si creen que esa información no es apta para ese momento, para esa persona o para divulgarla, hacen una interrupción en la máquina. ¿Cómo hacen la interrupción en la máquina? La máquina es conciencia. Si ellos pueden mover piedras y pedirle a la piedra que cambie de forma, y en definitiva no van a poder hacer tanto cuanto más con una pequeña grabadora, ¿verdad? Entonces, sí tendremos que aprender todavía de los niveles que puede alcanzar la conciencia. Habla de las formas pensamiento y cómo también son parte de nuestra tercera densidad, y esta parte de aquí es muy importante porque todo, por ejemplo, este miedo que nosotros estamos lanzando al aire en estos días, o que muchas personas le están haciendo, no hace otra cosa que crear formas pensamiento, ¿verdad? Esas son formas pensamiento que por ahí le llaman egregores. Esos son entidades, se vuelven entidades, los pensamientos son entidades. Y cuanto más energía se le da a un pensamiento, más energía se le da a una entidad. Una humanidad entera dándole energía a un pensamiento forma un egregor. Un egregor en este caso es negativo, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que está sucediendo, mucho de lo que hemos manifestado en este planeta justamente es una manifestación nuestra. Nosotros tenemos que entender la conciencia a un nivel mucho más amplio para entender que nosotros estamos poniendo esos seres negativos ahí, que nosotros estamos poniendo nuestra realidad así como es, ¿verdad? Que nosotros la estamos afectando con nuestros pensamientos y nuestra energía. He ahí la importancia de controlar nuestros pensamientos y de activar nuestros centros de energía para activar nuestro amor, para poder emanar amor, para poder hacerlo sentir, para tener buenos pensamientos, para afectar nuestro ambiente en general con buenos pensamientos y hacer brillar nuestra aura y extenderla para afectar positivamente a nuestro entorno. Esa es la idea.
Y dice, y bueno, y los sentimientos que estos co-creadores han producido. Justamente hemos estado hablando de sentimientos. Entonces, los amiguitos del servicio al yo, que hoy en día han generado toda esta gran pantomima, conocen bien todos estos temas y generan en nosotros estas emociones para que se forme lo que se forma, ¿verdad? Entonces es como una bola de nieve. Ellos solo tienen que empujar la primera y la bola va cayendo y se va haciendo cada vez más grande. Entonces, a la medida que nosotros vamos tomando conciencia de lo que ocurre, vamos recuperando nuestro poder, entendiendo la conciencia y cambiando los acontecimientos. Vamos a seguir por aquí. Le pregunta si tiene algo más que agregar para el tema de Carla. Dice que no, saluda y bueno, siguen. Sesión 64 del 26 de julio de 1981. Ra saluda, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estamos en comunicación con vosotros. Hablan del estado de instrumento, como siempre, de Carla. Hablan de que tiene una distorsión pasajera. Entonces le pregunta al interrogador, dice, ¿podéis explicar los principios básicos que operan en el ritual que llevamos a cabo para iniciar el contacto? Y que yo llamaría los principios básicos de protección de la magia blanca. Y Ra le dice, dada vuestra serie de preguntas, advertimos que es adecuado incluir la causa de la distorsión temporal de la energía vital de este instrumento. La causa es una tendencia al anhelo de expresión de la devoción al Creador en el culto en grupo. Esta entidad ha anhelado de forma sumamente consciente esa protección, pues responde a los complementos de tal expresión, al ritual, a los colores y a su significado, que proporciona el sistema de distorsión que llamáis la Iglesia, los cánticos, las alabanzas, las oraciones, combinadas de gratitud y sobre todo lo que podéis considerar como la magia central, la ingesta de alimentos que no son de esta dimensión, sino que han sido transmutados en alimento metafísico mediante lo que esta distorsión de expresión denomina, lo que Carla denomina la Sagrada Comunión. Me imagino que habla de la hostia. Dice, pero la razón subconsciente, la más poderosa de ese anhelo, ha sido la toma de conciencia de que tal expresión, cuando una entidad la considera la transmutación en la presencia del Creador, constituye una gran protección de la entidad a medida que avanza en el camino del servicio al prójimo. El principio que opera tras todo ritual, cuya naturaleza es de magia blanca, es el de configurar los estímulos que descienden al tronco de la mente, de forma que su disposición provoque la aparición de una emoción o amor disciplinados y purificados, que pueden ser entonces a la vez una protección y la llave para la puerta de acceso a la inteligencia infinita o infinidad inteligente. ¿Qué le está queriendo decir? De acuerdo, porque Carla es una chica muy devota de la Iglesia Católica, muy religiosa en general, entonces ellos hacen un ritual de protección que fue recomendado para este grupo y ahora el interrogador le pregunta, bueno, ¿por qué de este ritual? En definitiva, es porque ella se siente bien con esto porque tiene relación con sus creencias, entonces esto la predispone a ella de una manera positiva para el contacto. Entonces hemos hablado muchas veces de la intención, hemos hablado de cómo arreglar nuestro lugar de meditación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces toda la intención que nosotros ponemos, ese ritual, si quieren, de, no sé, de acomodar la alfombra para ponerse a meditar, si miran para el este, si miran para el norte, si miran para el oeste, quizás en sí no tenga mayor relevancia, pero si ustedes creen que eso va a ser positivo y ponen en esa energía y eso están convencidos de eso, por supuesto, eso los predispone a ustedes a un resultado positivo, a un resultado mejor, ¿verdad? He ahí la magia de los rituales. Dice el interrogador, ¿podéis explicar por qué el pequeño error cometido en el ritual con que se inicia esta comunicación hace 2 sesiones ha permitido la intrusión de una entidad de Orión? Ellos no completaron totalmente el círculo que hacen alrededor de ella y parece que por ahí se metió una forma de pensamiento. Dice, soy Ra. Este contacto se mantiene en una banda estrecha y sus condiciones previas son precisas. El prójimo que ofrece su servicio en el camino negativo
tiene también la capacidad de esgrimir sus armas. En este contacto, miren cómo lo dice él, ¿no? Dice, el prójimo que ofrece su servicio en el camino negativo, ¿verdad? Nunca destrata a los seres de Orión. O sea, vamos a leer aquí entre líneas que él entiende, está convencido de que todos somos uno, por eso está hablando de la ley del uno, ¿no? Entonces nunca los trata como de seres separados, sino que es un prójimo, ¿verdad? Que está ofreciendo un servicio en el camino negativo, lo que nosotros podemos considerar hoy como negativo, ¿verdad? Pero recordemos, el que se sirve a sí mismo también sirve al Creador. Dice, el prójimo que ofrece su servicio en el camino negativo tiene también la capacidad de esgrimir sus armas. En este contacto abordáis fuerzas de gran intensidad que se vierten en un recipiente tan delicado y cristalino como un copo de nieve. El lapsus más insignificante puede perturbar el orden de la disposición de energías que forman el canal para estas transmisiones. Todo está muy sensiblemente adecuado. Dice, para vuestra información podemos resaltar que nuestra pausa se debió a la necesidad de estar totalmente seguros de que el complejo mente, cuerpo, espíritu del instrumento se encontraba a salvo en la configuración adecuada de luz o de densidad antes de que pudiéramos abordar la situación. Es mucho mejor permitir que en la envoltura se torne inviable. Es mucho mejor permitir que en la envoltura se torne inviable que permitir que el complejo mente, cuerpo, espíritu esté mal situado, por así decirlo. Bueno, la envoltura imagino que se refiere al ritual que hicieron, Dice el interrogador, ¿podéis describir los rituales o las técnicas empleadas por Ra para su búsqueda encaminada al servicio? Sí, soy Ra. Hablar de la labor llevada a cabo por los complejos de memoria social de sexta densidad para progresar es, en el mejor de los casos, desviarse de la comunicación simple, pues es mucho lo que se pierde en la transmisión de conceptos de una densidad a otra, y la exposición sobre la sexta densidad es muy deformada inevitablemente, por supuesto. Explicar lo que ellos hacen o cuáles son sus rituales en sexta densidad quizás para nosotros podría ser inentendible y no tendría sentido. Sin embargo, trataremos de responder a vuestra pregunta, pues es útil. Dice, por cuanto nos permite expresar de nuevo la total unidad de la creación. Dice, buscamos al Creador a un nivel de experiencia compartida que a vosotros os es desconocido. Y en lugar de envolvernos de luz, nos hemos convertido en luz. Nuestra comprensión es que no existe otra materia más que la luz. Nuestros rituales, como los llamáis, son la prolongación infinitamente sutil de los procesos de equilibrio que vosotros estáis comenzando a experimentar. Bueno, entonces, claro, como digo, esto no responde nada en realidad. Dice, nuestros rituales, como lo llamáis, son una prolongación infinitamente sutil de los procesos de equilibrio que vosotros estáis comenzando a experimentar. No dice lo que es, pero es mucho más sutil, por supuesto. Dice, en este momento seguimos nuestro camino de búsqueda sin polaridad. Así, no invocamos ningún poder que no proceda del interior, pues nuestra búsqueda se ha interiorizado a medida que nos hemos convertido en luz-amor y en amor-luz. Estos son los equilibrios que pretendemos, los equilibrios entre la compasión y la sabiduría que permiten cada vez más nuestra comprensión de la experiencia de ser informados del hecho de que nos acercamos más a la unidad con el Creador que tan gozosamente buscamos. Dice, en nuestro nivel de progreso, vuestros rituales contienen el concepto de polarización, que es de la mayor importancia en vuestro particular espacio-tiempo. Podemos desarrollar más esta respuesta si tenéis preguntas específicas. Bueno, dice el interrogador, ¿sería útil que Ra describiera las técnicas que utilizó mientras estaba en tercera densidad para evolucionar en mente, cuerpo y espíritu? Esto tiene más sentido, ¿verdad? No lo que hace ahora, porque para nosotros sería muy difícil de entender, sino lo que hizo en tercera densidad. Dice, soy Ra, esta pregunta supera los límites de la ley de la confusión. Bueno, sería dar demasiada información por lo visto.
El interrogador dice, siempre que la respuesta a esta pregunta no supere los límites de la confusión, ¿cómo fue la experiencia de cuarta densidad de Ra? Le pregunta por la cuarta. Dice, soy Ra, también lo supera. Permitirnos expresar un pensamiento. Dice, Ra no es una élite. Hablar de nuestra experiencia concreta a un grupo que nos hace honor. Dice, hablar de nuestras experiencias concretas a un grupo que nos hace honor es guiar hasta el punto de dar un consejo específico, que es lo que ellos no quieren hacer, ¿verdad? No quieren guiar de ninguna manera o cambiar el camino que este grupo pudiera tomar por su libre albedrío. Dice, nuestro trabajo fue el mismo que el vuestro, experimentar el catalizador de las alegrías y de las penas, aunque nuestras circunstancias fueron algo más armoniosas. Podemos decir que cualquier entidad o grupo puede crear la más espléndida armonía en cualquier atmósfera exterior. Podemos decir que cualquier entidad o grupo puede crear la más espléndida armonía en cualquier atmósfera exterior, ¿verdad? Atentos a esto. La experiencia de Ra no representa más que las vuestras. La vuestra es una danza en este espacio-tiempo durante la cosecha de tercera densidad. Entonces nosotros podemos crear esta espléndida armonía. Dice el interrogador, recientemente ha surgido la cuestión relativa a los posibles registros dejados cerca o bajo de la Gran Pirámide de Giza. No tengo idea de si esta información será de alguna utilidad. Tan solo quisiera saber si vale la pena investigar en esa dirección. Y Ra dice, lamentamos parecer tan reservados a la hora de proporcionar información, pero todo lo que se diga sobre este tema en particular podría transgredir el libre albedrío. Dice el interrogador. Y entendamos por qué, ¿verdad? Porque esto lo van a leer muchas personas, en ellos los servicios secretos y las personalidades militares. Entonces, si aquí Ra dice que sí, que hay información debajo de la pirámide de Giza, lo primero que hacen es ir y remover cada piedra, ¿no? Para encontrarla. Dice el interrogador, en una sesión anterior mencionasteis que la puerta de acceso a la magia para el adepto se abre en los ciclos de 18 días. ¿Podrías ampliar esta información? Dice, soy Ra. El complejo mente-cuerpo-espíritu nace bajo una serie de influencias, tanto lunares, planetarias y cósmicas, como en algunos casos kármicas. En el momento del nacimiento en esta ilusión comienzan los ciclos que hemos mencionado. El ciclo espiritual o del adepto es de 18 días y opera con las características de la onda sinusoidal. Por tanto, hay algunos días excelentes en el lado positivo de la curva, es decir, los primeros 9 días del ciclo. Exactamente el cuarto, el quinto y el sexto, cuando los trabajos son llevados a cabo más adecuadamente, dado que la entidad no controla todavía de forma totalmente consciente la distorsión realidad de su mente, cuerpo, espíritu. La parte más interesante de esta información, como la de cada ciclo, es la de observar el punto crítico que se produce con el paso del 9º día al 10º y del 18º a los primeros días del ciclo, en los que el adepto experimentará cierta dificultad, especialmente cuando existe conciencia con la transición de otro ciclo. En el nadir de cada ciclo, el adepto estará en su nivel menos poderoso, pero no estará tan expuesto a las dificultades como en los momentos críticos. Bueno, en definitiva, será una línea que sube y baja, ¿verdad? Y ahí se separan los diferentes días. Por eso, bueno, se cayó la cámara un poquito. Por eso hay días que estamos más conectados para la meditación y otros días que no estamos tan conectados para la meditación, por ejemplo, ¿verdad? O sea, a mí por lo menos me pasa, tal vez a ustedes también. Pero hay días que tienen más facilidad para conectarse y otros que no tanto. Así es el asunto. Dice el interrogador, entonces, para hallar los ciclos hay que partir del momento del nacimiento, el de la llegada del bebé a esta densidad, comenzar el ciclo en ese instante y perseguirlo a lo largo de la vida, ¿es así? Y dice, es correcto en gran parte, no es necesario identificar el instante concreto del nacimiento. El ciclo diurno en el que se desarrolla este hecho es satisfactorio para todos los trabajos, salvo para los más delicados.
el ciclo diurno, ¿verdad? En el que se desarrolla este hecho es satisfactorio para todos los trabajos, salvo para los más delicados. No estoy muy seguro si está queriendo decir que durante el día es mejor para realizar algunos trabajos. Dice el interrogador: ¿estoy en lo cierto al suponer que cualquiera que fuera la magia que el adepto llevara a cabo sería más efectiva en ese momento positivo del ciclo, o correspondería más con sus intenciones que la que se lleva a cabo en los momentos menos oportunos del ciclo? Dice Ra: este ciclo es una herramienta útil para el adepto, pero como hemos dicho, a medida que el adepto gana en equilibrio, los trabajos planificados dependen cada vez menos de estos ciclos de oportunidad y su eficacia es cada vez más regular, ¿verdad? A medida que gana el equilibrio en los trabajos. Dice el interrogador: no tengo la capacidad de juzgar hasta qué punto el nivel de las destrezas del adepto llegaría a ser independiente de esta acción cíclica. ¿Podéis dar una indicación del nivel de aptitud que sería necesario alcanzar para lograr esa independencia? Y dice: no podemos hablar de manera específica sobre ese punto dado el trabajo de este grupo, pues hablar parecería juzgar. Sin embargo, podemos decir que podéis considerar este ciclo de la misma perspectiva que los denominados equilibrios astrológicos dentro de vuestro grupo, es decir, son interesantes pero no determinantes. Aquí hay un tema importante también que es, bueno, como vemos, ¿no? la numerología y cómo los diferentes ciclos activan diferentes energías. Y si ustedes se fijan en los momentos que se han dado ciertos atentados en nuestra humanidad, eventos muy fuertes, han tenido siempre coincidencias numéricas muy importantes. El 11, por supuesto, es un número, un maestro, y que ha sido utilizado en varios ataques preplanificados, como por ejemplo el de las Torres Gemelas, y después el 11M también en Madrid. Entonces, los amigos del servicio al yo, el prójimo del servicio al yo, como dice aquí Ra, utilizan estos ciclos energéticos para realizar sus trabajos en ciertos momentos en particular, ¿verdad? Dice el interrogador: gracias, he leído que las últimas investigaciones indican que el ciclo normal de sueño para las entidades de este planeta se completa una hora más tarde cada periodo diurno, de forma que tenemos un ciclo de 25 horas en lugar de un ciclo de 24 horas. ¿Es correcta esta afirmación? Y en su caso, ¿por qué es así? Bueno, vamos a pasar aquí por este tema a ver qué dice. Soy Ra, dice: es correcto en algunos casos. Las influencias planetarias que recuerdan los procedentes de Marte, interesante, ¿verdad? Recordemos que muchas almas de este mundo, del planeta Tierra, proceden de Marte, otras muchas de Maldek. Dice: los procedentes de Marte ejercen cierto efecto sobre estos complejos corporales de tercera densidad. Esta raza ha legado su material genético a muchos cuerpos de vuestro plano, ¿verdad? Parece que hay una influencia ahí todavía en el subconsciente de estas conciencias que vinieron desde Marte. Dice el interrogador: gracias, Ra ha mencionado a cierto nombre en una sesión anterior. Bueno, dice: son miembros de lo que llamamos la profesión médica. Pregunta: ¿cuál es el valor de las técnicas de la medicina moderna para aliviar las distorsiones corporales, teniendo en cuenta la finalidad de dichas distorsiones y de lo que podríamos llamar karma? Y ahora le dice que es una pregunta compleja, no obstante haremos algunas observaciones en lugar de tratar de proporcionar una respuesta demasiado coherente, pues el carácter alopático de algunas de vuestras prácticas de sanación con frecuencia presenta dos caras. Vamos a ver qué dice de los doctores. En primer lugar, debéis observar la probabilidad de que cada uno de los terapeutas alopáticos es de hecho un sanador. En vuestro nexo cultural, esta formación se considera el medio apropiado de perfeccionar la capacidad de sanación. En el sentido más básico, todo terapeuta alopático puede ser considerado probablemente como aquel cuyo deseo es el servicio al prójimo mediante la mitigación de las distorsiones del complejo corporal y del complejo mental emocional. De forma que la entidad que debe ser sanada pueda experimentar su catalizador durante un periodo de tiempo más extenso de la que llamáis vida.
este es un gran servicio al prójimo cuando se realiza adecuadamente, gracias a la acumulación de distorsiones hacia la sabiduría y el amor que puede crear el uso de la continuidad espacio-tiempo de vuestra ilusión. Al observar el concepto alopático del complejo corporal como una máquina, podemos percibir la sintomatología del complejo social, aparentemente entregado al deseo más intransigente de distorsión, de distracción, anonimato y sueño. Este es el resultado y no la causa del pensamiento social de vuestro plano. A su vez, este concepto mecánico del complejo corporal ha creado la constante proliferación de distorsión hacia lo que llamaríais mala salud, debido a los fuertes elementos químicos utilizados para controlar y ocultar las distorsiones corporales. Atento aquí, vamos a marcar este párrafo y a releer porque esto tiene mucha relevancia con nuestro tema actual, con nuestro momento actual en la humanidad. Dice, a su vez, este concepto mecánico del complejo corporal, ¿verdad? Creer que el cuerpo es solo un mecanismo, ¿verdad? Y que no está influenciado por energías. Dice, el concepto mecánico del complejo corporal ha creado la constante proliferación de distorsiones hacia lo que llamaríais mala salud, debido a los fuertes elementos químicos utilizados para controlar y ocultar las distorsiones corporales. Muchos entre vosotros se dan cuenta de que existen sistemas más eficaces de terapia, sin excluir la alopatía, pero incluyendo también muchos otros medios de sanación. Bueno, nos vamos a detener aquí un poquito. Hemos hablado de cómo el cuerpo es una manifestación del plexo solar. Aquí en tercera densidad, este cuerpo material es una manifestación de nuestro tercer chakra o de nuestro plexo solar. Y está influenciado completamente por las energías a nuestro alrededor y la manera en que nosotros experimentamos y procesamos nuestras experiencias en la vida. De manera tal que si no utilizamos esas experiencias que se dan a nivel mental y espiritual de la manera correcta, podrían entonces verse repercutidas o repercutir en el cuerpo material, ¿verdad? Transformándose luego en enfermedades. Y acá estamos hablando de cómo el considerar al cuerpo humano como una cuestión mecánica hace que se hayan formado distorsiones hacia la mala salud. Hemos dejado por completo o hemos olvidado el conocimiento o les han hecho olvidar a los doctores normales el concepto metafísico del cuerpo, ¿verdad? Entonces nos dan elementos químicos utilizados para controlar y ocultar las distorsiones corporales. Te dan la aspirina para calmar el dolor de cabeza, pero no te están encontrando la causa del dolor de cabeza, no te están preguntando si estás constantemente con muchos pensamientos, si tienes muchos problemas en tu vida y si todos esos pensamientos que no has podido procesar correctamente son los que en realidad te están ocasionando el dolor de cabeza. Y eso por poner un solo ejemplo, ¿verdad? Te dan la aspirina y vaya señor, ya pasaron sus 10 minutos de consulta y que venga el otro. Entonces, a la próxima vez que vas a ir te van a dar algo más fuerte, no sé, no conozco mucho de medicamentos, pero te van a dar, en vez de la de 100 miligramos, te van a dar la de 300 y así vas a ir hasta que tu cuerpo, por supuesto, se desorienta completamente y viene la mala salud por el desconocimiento de nuestro cuerpo. Y entonces dice también que muchos de vosotros se dan cuenta de que existen sistemas más eficaces de terapia, sin excluir la alopatía, pero incluyendo también muchos otros medios de sanación. Y hablamos por aquí más arriba, se habló de aquí dice, este es un gran servicio al prójimo, estamos hablando de los doctores, cuando se realiza adecuadamente, gracias a la acumulación de sabiduría y el amor que puede crear el uso de esta profesión, en definitiva en vuestra ilusión, por decirlo fácilmente, ¿verdad? Hay muchos doctores que sí, realmente creo que el doctor en general ama su profesión, no digo que no, pero lamentablemente
asisten a una universidad que no hace otra cosa que moldear la mente de personas que luego forman sistemas, engranajes para un sistema que está bastante corrompido, ¿verdad? En general, y no ha logrado llegar al entendimiento metafísico del cuerpo humano, y muchas veces el sistema en general está hecho más que para curar, para no curar. Por suerte, hoy en día, por la situación que estamos viviendo, muchos son los doctores que ya están dando la cara, que están hablando de cómo los tratamientos que se están ofreciendo, más que curar, son los que están matando a la gente, ¿verdad? Todos estos respiradores que están causando problemas en los pulmones, porque los pulmones son un tejido muy delicado, ¿verdad? Y esa constante expansión artificial los está dañando, y entre otras muchas cosas, ¿verdad? Están hablando hoy también de las vacunas y cuál es el contenido de estas vacunas, o la incertidumbre acerca del contenido de esta vacuna, la incertidumbre acerca de toda esta pandemia. Ya son muchos, incluso personas del gobierno, por suerte, también están saliendo al estrado a hablar de la falsa pandemia, o de la manera en que se han aumentado los números para traer miedo a la gente, por supuesto. Vi hace poco una doctora alemana que salió, lo puse aquí en el grupo, si mal no recuerdo, creo que lo puse en mi Facebook personal quizás, y porque sé que por lo menos ustedes están bastante entendidos al menos de estos temas, cada uno sacará sus conclusiones, por supuesto, pero bueno, esta doctora entiende que su trabajo es realmente de corazón, y se la ve muy bondadosa ella, es el cuidar a sus pacientes, y entiende que lo que se está haciendo no es correcto. Entonces me alegro por personas como ella, que tengan el valor de ir en contra de lo que está establecido en la sociedad, aunque de su trabajo pudiera correr riesgo, ¿verdad? También muchas enfermeras están trabajando en esta divulgación. En Estados Unidos sé que han corrido a más de una por negarse a dar ciertos tratamientos, por saber que van en contra de la salud de la persona, ¿verdad? Sin contar aquel senador, que ahora no me acuerdo su nombre, que además de ser senador de los Estados Unidos, es doctor, y como es doctor, lo que sería el Ministerio de Salud de su país le envía los correos, ¿verdad? Con las actualizaciones acerca de este evento, y en uno de esos correos se le indica que los doctores pueden diagnosticar con este COVID-19 a personas incluso sin hacer un testeo por medio. Simplemente si presentan los síntomas ya los pueden clasificar como que tienen ese virus. Entonces, claro, los números suben exponencialmente en ese caso. Y por supuesto que les están ofreciendo a los hospitales más dinero cuando se trata de tratamientos acerca de este virus, ¿verdad? Entonces, a tener mucho cuidado. Cada uno formará su opinión. Yo les doy la mía a través de mi investigación, y como lo he dicho, la lectura de este libro tiene esa intención de que formen se formen una idea, pero que vaya a un nivel mucho más profundo que lo que se ve en los informativos, ¿verdad? Que ya sabemos que le pertenecen a los grandes poderosos de este mundo. Y entonces, entendiendo la metafísica, podrán entender lo que sucede y por qué sucede. Dice el introductor: supongamos que se produce una distorsión corporal en una entidad particular, que tiene entonces la opción de solicitar ayuda alopática o bien de experimentar el catalizador de la distorsión sin pretender corregir la distorsión. Cuando habla de distorsión es una enfermedad. Pregunta: ¿podéis comentar esas dos posibilidades que se presentan a la entidad y analizar cada una de ellas? Entonces, en definitiva, tener una enfermedad y experimentarla completamente, o ir al doctor. Eso es lo que le está preguntando. Dice Ra: si la entidad está polarizada hacia el servicio al prójimo, el análisis sigue entonces las líneas que considera qué camino ofrece las mayores oportunidades para tal servicio. Bueno, para la entidad de polaridad negativa, el caso es el contrario. ¿Qué camino me sirve más a mí?
en ese caso. Para la entidad no polarizada, las condiciones son aleatorias, ni una ni otra, y más probablemente enfocadas hacia la distorsión del confort. Me imagino entonces, bueno, eso será, no quiero ni siquiera opinar al respecto, pero bueno, el saber de que cuando tenemos algo que nos afecta, en realidad primero fue energético, entonces quizás lo mejor aquí, como dice, ¿no? Para el que sería el servicio al prójimo, es entender por qué está pasando lo que está pasando y experimentar el catalizador de la experiencia, ¿verdad? Pero bueno, eso es la idea que expone aquí. Dice el interrogador: según creo, cierta persona trajo el otro día el molde de una huella de Bigfoot, de pie grande, de 4 dedos. Pregunta: ¿podéis decir a qué forma de pie grande pertenecía ese molde? Y Ra le dice: podemos. Interrogador: sé que esta cuestión no es de importancia, pero como un servicio a esta persona pensé que podíamos preguntar esa información. Bueno, cambiamos de tema completamente por lo visto. Estamos hablando de pie grande ahora. Dice: soy Ra. Esa entidad pertenecía a un pequeño grupo de formas pensamiento. Pequeño grupo de formas pensamiento, ¿verdad? Y dejan huellas. Dice el interrogador: preguntó también, sé que tampoco es importante, preguntó también por qué no se hallaban restos de los pie grandes una vez que estas entidades morían en la superficie. Pregunta: ¿podrías contestar esa pregunta? Sé que no es de gran importancia, pero lo pregunto por serle útil. Dice: soy Ra. Puede sugerirse que la exploración de las cuevas que se encuentran bajo algunas de las regiones montañosas de la costa oeste de vuestro continente algún día ofrecerán esos restos. No serán comprendidos generalmente en caso de que esta cultura sobreviva el tiempo suficiente en su forma presente, en vuestra medida de tiempo, para que se manifieste ese vórtice de probabilidad-posibilidad. En este momento hay suficiente energía para plantear una cuestión más. Vamos a dejarlo por aquí. Voy a poner un marcador donde lo dejamos. Entonces, hablando de los pie grandes, sí señores, estas entidades existen, creo que hablamos algo al principio, pero por supuesto son entidades muy intuitivas que se alejan del ser humano. Muchos los han visto, muchos los han reportado por muchísimo tiempo, son parte de como una leyenda, pero sí existen, como el monstruo del lago Ness, que también personas han visto algo ahí, muchos los han reportado, pero claro, como no han encontrado a este animal, nadie, o todavía se cree que son leyendas, pero sí, también existe. Todavía existen en nuestro planeta muchos seres que no hemos conocido, por muy diversas razones, y muchas de esas muy increíbles para nosotros en este momento. Espero que les haya gustado la sesión, les voy a mandar un abrazo muy grande, voy a leer a ver qué dice por aquí antes de irme. Ninoska, hola, ¿cómo estás? Alicia dice: en cuanto a lo que hablabas de ser mayoría de mujeres en estos temas, lo tenía entendido como femenino, gestar, creadora de la nueva humanidad. No sé si va por ahí. Bueno, sí, ¿por qué no? Parece muy cierto. Recién se me cortó la comunicación, dice Miriam. Bueno, hello Dimple. Y sí, mira, son todas chicas las que están por aquí. Bueno, está Gerardo, que recién entró hace un ratito, pero sí, en general siempre son más chicas. Interesante. Así que, chicas, el poder está en ustedes a gestar, a seguir gestando esta nueva humanidad. Les mando un beso grande, gracias por estar aquí, que pasen muy bien. Chao, chao.